Se detecta primer caso de coronavirus en Chihuahua. Estados Unidos suspende trámite de visas por COVID-19. Prevén que epidemia de coronavirus dure 12 semanas. Gobierno federal pide calma. Racismo invisibiliza violencia contra las mujeres indígenas. Esto y más en ABC Noticias. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero ABC Noticias. Hoy es martes 17 de marzo del año 2020 y todo el equipo ya está preparado para darles a conocer los diferentes detalles de los acontecimientos más importantes que se han registrado hasta este momento acá en nuestro estado y por supuesto a nivel nacional. También queremos recordarle que esta y otras emisiones de ABC Noticias usted la puede conseguir ingresando allí en nuestra página en internet www.canal28.tv y por supuesto también a través de nuestras diferentes redes sociales en Facebook e Instagram como Canal 28 y por supuesto también a través de la señal de Radio Universidad. Ahora sí los invitamos a que nos acompañen a conocer parte de la información del día de hoy. Y tras varios días sin reportarse un solo caso en la entidad, el coronavirus o COVID-19 llegó a Chihuahua desde Europa. Se trata de un joven de 29 años quien se mantiene en cuarentena por resultar positivo. Como la Autoridad de Salud del Estado de Chihuahua lo había previsto, hoy fue confirmado aquí el primer caso de COVID-19. Se dijo que es un joven de 29 años de edad originario de Casas Grandes y que radica en Ciudad Juárez. Allá fue detectado. El joven habría contraído el virus en su viaje reciente a Europa. La autoridad lo declaró como estable y resguardado desde hace 2 días. Muy buenos días a todos y todas. La razón de esta rueda de prensa es para informarles a todos ustedes y a la ciudadanía en general que se ha confirmado el primer caso de COVID-19 en el estado de Chihuahua, específicamente en Ciudad Juárez, y el paciente es un paciente de 29 años, está bien, está aislado y se le están dando todo lo que es el cerco epidemiológico adecuado y hasta el momento no creemos que vaya a tener mayor complicación. Su entorno y las personas con las que convivió fueron ya captados por la autoridad y se brindan las atenciones. Para reforzarles, él está ahorita en su casa. Tiene buena evolución clínica, de hecho los síntomas que él presentó fueron leves y ahorita él donde está no tiene contactos porque está solo, ¿verdad? Entonces es una gran ventaja también para evitar que se pueda contagiar la demás gente. Por eso se le ha estado dando seguimiento puntual en su hogar y hasta ahorita nos han reportado que su evolución es buena. A Europa. Él llegó aquí a Ciudad Juárez el día 12 de marzo y a partir de ahí se le ha confinado estrictamente en su casa, ¿verdad? Entonces esa ha sido su mecánica. Vía Estados Unidos, vía Los Ángeles y de Los Ángeles aquí a Juárez. Según el semáforo de casos del COVID-19 de la Secretaría de Salud, 8 casos sospechosos han sido descartados desde que se inició con la contingencia y quedan 3 casos pendientes por analizar, 2 en Ciudad Juárez y 1 en Chihuahua. En tanto, ya hay en aquella frontera un caso de un joven que entró por Juárez desde Estados Unidos. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. El sector salud en Chihuahua, a través de su titular, reiteró que si no hay necesidad de salir de casa y de la ciudad, no lo haga. Escuchemos. Totalmente. Hemos estado en reuniones continuas, incluso a través de el presidente de las maquilas nos consiguieron ya 35,000 cubrebocas de varias capas. Estamos en constante contacto para ver los cambios. Esto cambia en horas y puede definir otras situaciones. Yo espero que se mantenga tranquilo y que no vaya a ganarnos la ansiedad, el pánico. Estamos recomendando, como lo dije al principio, si no tiene necesidad de salir de su casa, no salga. Si no tiene necesidad imperiosa de salir fuera, no vaya, no salga.
Y bueno, si va a ir a los mismos centros comerciales, están recomendando que nada más una persona vaya a comprar lo necesario para comida o enseres de limpieza, para no acumular mucha gente dentro de los centros comerciales. De igual forma, la directora de Prevención y Control de Enfermedades, Mirna Beltrán, dio a conocer que para comunidades que no hablan español ya se está distribuyendo información en sus lenguas originales sobre esta enfermedad. En cuanto a los diferentes materiales que les acaba de comentar, también dentro de las jurisdicciones sanitarias, que es en lo que se divide la Secretaría de Salud, cada uno tiene identificado esos grupos poblacionales, entonces ellos están directamente trabajando también con los líderes de las poblaciones indígenas, así como de la población menonita y otras poblaciones que están identificadas, para por medio de ellos bajar también esta información, independientemente de todo lo de comunicación social que se maneja. La directora de Prevención y Control de Enfermedades también dijo que habrá capacitación para mantener libre del virus al transporte público. Se ha tenido acercamiento con los Permisionarios Unidos, se está en pláticas con ellos para esta parte. Se les brindará también una capacitación en esta parte de la limpieza y desinfección que se debe estar realizando dentro de todo el transporte público. Además, se acaba de elaborar un material específico para transporte público, el cual les vamos a estar haciendo llegar a todos estos dueños del transporte público para que nos apoyen también con la desinfección y la limpieza necesaria. A mí me gustaría llegar a la parte de los escenarios que ya hemos comentado, situarnos en que Chihuahua acaba de entrar al escenario 1, que es la importación viral, y que tenemos medidas específicas para ese escenario 1. Sin embargo, la Secretaría de Salud Federal ha decidido adelantar algunas de las acciones del escenario 2 por el escenario que está viviendo a nivel global el país. ¿Sí? Ya estamos llegando casi a cientos de casos, estamos a un paso de brincar al escenario 2 como país. Chihuahua estamos en escenario 1. Sin embargo, estamos llevando a cabo todos los lineamientos, como lo comentó también el secretario de Educación, que ese es uno de esos. Se recomiendan suspender temporalmente las actividades no esenciales. Y sobre esta situación del coronavirus, el sector educativo informó que desde el siguiente martes también los maestros podrán aislarse de sus actividades, sin embargo deberán mantener contacto con los directivos de las diferentes instituciones educativas. Los profesores y las profesoras y el personal administrativo de los planteles también se sumarían a las acciones de aislamiento voluntario, trabajando desde sus hogares, con la indicación de que durante los días que estarán fuera de los planteles y que todavía son días hábiles, deberán estar cercanos a sus directores, directoras, inspectores, supervisores, a toda la estructura educativa, de manera que si algo fuera necesario atender, lo pudieran hacer. Después de eso, bueno, pues vendrá el periodo vacacional normal que está contemplado en el calendario oficial de este ciclo escolar. La idea también es que los profesores, esa instrucción se mantiene, atenderán el próximo lunes 23 a un consejo técnico escolar extraordinario. Como ustedes saben, los consejos técnicos es la forma en que se reúnen los cuerpos académicos, los profesores y las profesoras de las escuelas primarias, con el añadido de que en esta ocasión, en este ciclo escolar, se están juntando también con el personal académico de los preescolares. Se reunirán de manera extraordinaria exclusivamente para atender el tema de la contingencia epidemiológica. Entonces, la instrucción todavía sigue en pie, pudiera cambiar, sí pudiera hacerlo, si en las siguientes horas hay instrucciones en otro sentido de la Secretaría de Salud. Vamos a decir,
no contraviniendo, sino tomando una opción diferente a lo que fue el acuerdo del sábado pasado del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. El resto, aproximadamente, diría yo, unas 20 o 22 entidades, quizá un poquito más, hemos decidido mantenernos con el plan original porque tiene una ventaja, la posibilidad, además de la ventaja epidemiológica de los tiempos del virus, tiene una ventaja logística, nos permite prepararnos como sistema educativo, pero también permite que los centenares de miles de padres de familia monten una estrategia individual en sus hogares para saber cómo van a atender a sus hijos a partir del próximo lunes. No es un asunto menor dejar sin clases a 750,000 alumnos de educación básica. Entonces, en todos estos estados, que son la mayoría, hemos considerado esta variante de mantenernos hasta este viernes con las clases, de manera que los hogares puedan prepararse para esta, que también es una forma de contingencia, es decir, el aislamiento social voluntario requiere de una logística que los hogares tienen que enfrentar. Lo que sí puedo yo adelantarles es que los lineamientos de carácter federal señalan que en la eventualidad de que surgiera en un plantel escolar un caso positivo avalado por la autoridad de salud, en ese momento esa escuela queda cerrada. Mientras tanto, los centros de educación especial sí se suspendieron las clases desde el día de hoy, pues son más vulnerables a contagios. En estos casos como este que está sucediendo, se prioriza la salud en vez de la educación. Nosotros, por nuestra parte, algunas áreas, vamos a decir, de educación especial, como son los centros de atención múltiple, muy probablemente vamos a suspender actividades a partir del día de hoy, por las condiciones especiales que tienen los niños que acuden a nuestros CAM, como es, por ejemplo, la imposibilidad de contener la emisión de saliva, etcétera, etcétera. En esos casos vamos a ir tomando acciones específicas. Yo por eso intento transmitir la idea de que si bien hay un lineamiento general que nos debe ocupar a todo el sistema educativo, vamos a tener que estar tomando acciones particulares en algunos subsistemas, como puede ser el de educación especial, y que siempre estaremos a la espera. En este caso, permítanme que lo diga, la educación pasa a un segundo término. Lo que está en la prioridad, un número uno exclusiva, es la salud de los niños y de las niñas. La Secretaría de Salud es una instrumentadora de las instrucciones de la Secretaría de Salud por tratarse, digamos, del área del gobierno que implica un mayor número de personas involucradas. Por eso es que trabajamos de una manera tan cercana con la Secretaría de Salud. El secretario de Educación informó que las escuelas podrán regresar a los pequeños que presenten alguna sintomatología para poder proteger a los demás estudiantes. No se devolverán niños si no van acompañados por un adulto. A partir del día de hoy, la estructura educativa recibió la instrucción de empezar a operar el filtro sanitario, el filtro epidemiológico. No sé si se trata de algún profesor, profesora, directivo que notó algún estado de salud, algún síntoma en los niños. Pudiera tratarse de eso. La instrucción es que no se devuelve al niño salvo que vaya acompañado de su papá. Si el niño va solo, se le retiene en la escuela, se le habla al papá o a la mamá o al tutor para que pasen por él. La instrucción no es dejarlos solitos una vez que fueran, vamos a decir, rechazados. El día de hoy empezó a operar también el recado escolar, como les decía, es un papelito que el papá o la mamá firman diciendo que el niño salió bien y se lavó sus manos. Quizá algún profesor, ante la ausencia del recado, se puso nervioso y decidió rechazar al niño.
tengamos en cuenta que tuvimos que implementar esta acción en miles de planteles escolares, entonces todavía. En más información, el gobernador Javier Corral, en rueda de prensa, informó que sostuvo una reunión con presidentes municipales y su gabinete para poder precisar el estatus de la entidad tras confirmarse el primer caso de COVID-19 en Ciudad Juárez. La reunión sí fue con gabinete y alcaldes de los principales municipios del estado para compartir precisamente la información sobre el estatus que en el estado de Chihuahua guarda el tema del coronavirus. Debo decir que confirmado el primer caso, aún así Chihuahua sigue estando o está entrando apenas a la fase primera de los 3 escenarios que se han contemplado. Lo que hemos insistido es en las medidas preventivas, en la coordinación institucional entre niveles de gobierno, entre gobierno del estado y municipios de Chihuahua, para insistir en la conciencia de responsabilidad sobre la higiene como la principal estrategia en materia de prevención. La principal estrategia está en la sociedad misma. Se ha repetido muchas veces y lo vamos a seguir diciendo, en lavarse las manos con agua y con jabón, en estornudar en el codo, en evitar los saludos de abrazo y de beso, en generar información confiable, objetiva, oportuna. Debo decir que los alcaldes y el gobierno de Chihuahua hemos acordado un plan de acción conjunta que mañana terminará de afinarse en el seno del Comité Estatal de Salud para el estado de Chihuahua, y dentro de él se habrá de generar ya con mucha claridad definiciones de las restricciones a actividades esenciales y no esenciales, para evitar las que no son esenciales. Y hemos determinado en un primer acuerdo invitar y convencer a distintos ámbitos de la vida social, económica, política de nuestra entidad de no realizar eventos públicos superiores a 1,000 personas. Por lo tanto, buscaremos convencer de que esta es la medida por ahora importante, no porque tengamos un estado de alarma o de gravedad, sino porque vamos a seguir insistiendo en nuestro plan de prevención. La reunión ha sido exitosa, debo decir que hemos recogido inquietudes de los alcaldes, ya es una primera tarea de nuestro nuevo coordinador ejecutivo de gabinete articular un plan interinstitucional para la acción conjunta. El gobernador mencionó que él y su gobierno se someterán a los controles de prevención por parte de los organismos de salud en Chihuahua y en todo el país. Nosotros vamos a someternos al protocolo de control sanitario y medidas preventivas y de restricción que las autoridades sanitarias en el estado de Chihuahua determinen y aplicarán del gobernador para todos. Debo decir que en ello se contempla efectivamente restringir los aforos o la organización de eventos públicos masivos y evitar lo que, o más bien propiciar lo que se ha dado en llamar distancia social sana. Creemos que esa medida preventiva debe ser replicada por todos, sobre todo por quienes tenemos un mayor activismo público y con nuestra propia actitud y actividad podemos animar a los demás a que lo repliquen y lo hagan. En ese sentido, la agenda sufrirá todas las adecuaciones que sean convenientes para ir a tono con la estrategia de prevención. Y se trata incluso de generar mecanismos de teletrabajo, que eso es una de las cosas que ahora hemos discutido con los alcaldes en nuestra reunión con el gabinete estatal, buscar la utilización de las tecnologías de la información, incluso para realizar muchas de estas reuniones o de estos comités de trabajo a través de videoconferencias, toda vez que ya hay muchas plataformas muy avanzadas
incluso de acceso gratuito, no hay que ni siquiera gastar, ya están ahí las plataformas, así que vamos a procurar ajustar nuestra agenda y nuestras actividades al protocolo sanitario. Pero desde ya, pues hemos entrado en la dinámica de restricciones y de identificar actividades esenciales de no esenciales. Incluso lo que puedo decir es que en atención al público buscaremos estrategias distintas para recibir a las personas, desde la reformulación de horarios e incluso citar individualmente a las personas o enviar personal nuestro a ciertas áreas. O sea, vamos a ir avanzando en el protocolo de prevención y de restricción. El gobernador también dijo que el gobierno del estado mantendrá los servicios esenciales, sobre todo aquellos que tienen como propósito diagnosticar o de alguna manera estar allí prevenidos con los derechos de las personas. Nosotros vamos a mantener el servicio público en las actividades esenciales, sobre todo aquellas que tienen como objetivo garantizar los derechos de los usuarios, de las personas. Tenemos que ser muy conscientes de generar estrategias distintas de atención, pero no dejar de hacerlo. Por ejemplo, el sistema de salud, pues ese tiene que estar permanentemente, hoy más que nunca, intacto, de pie. Y como parte de las estrategias para detectar esta enfermedad, el coronavirus, el acceso de personas al edificio del Congreso del Estado y de la Ciudad Judicial está siendo restringido. En el Poder Legislativo, los guardias se encuentran desde hace varias semanas con guantes y gel antibacterial, pero desde el día de hoy está restringido el acceso a quienes no laboran diariamente. Asimismo, revisan con un termómetro digital la temperatura de todo el personal, esto para prevenir que ingresen personas con fiebre y síntomas del coronavirus. Mientras tanto, en el Poder Judicial, personal del área de gestión ambiental y seguridad laboral realizaron el monitoreo con termómetros y gel antibacterial para personal y público en general en todas las oficinas, sin que hubiera la necesidad de turnar casos al médico. Personal adscritos a los demás distritos realizaron el mismo ejercicio preventivo sin detectar eventualidad en los 13 distritos restantes. Estas medidas son parte o de alguna manera para corroborar que no haya presencia de factores de riesgos en esta zona. Orar desde las casas y escuchar la misa por la televisión o la radio también forman parte de las medidas que ha provocado la pandemia del coronavirus. Y es que las actividades religiosas que se realizarían en la Semana Santa fueron canceladas por la diócesis de Chihuahua y Ciudad Juárez, una orden que fue acatada luego del comunicado enviado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, esto con el fin de evitar los contagios del COVID-19. La diócesis de Ciudad Juárez y la arquidiócesis de Chihuahua han informado sobre algunas acciones, como por ejemplo la cancelación de los eventos relacionados al tradicional Vía Crucis, el cual se efectúa en distintas partes del estado. Es por ello que se le pide a la ciudadanía evitar los encuentros en grupos numerosos, como retiros, asambleas, congresos, jornadas y catequesis. René Blanco, vicario de la diócesis de Ciudad Juárez, exhortó a la comunidad católica a seguir las misas a través de los medios de comunicación, como la televisión, la radio e internet, con el propósito de evitar aglomeraciones. También Constancio Miranda, arzobispo de Chihuahua, invitó a las personas vulnerables como tercera edad, niños o quienes tengan algún padecimiento respiratorio quedarse en casa sin asistir a templos y capillas, e invitó a todos a orar a Dios para que pronto se descubra alguna vacuna o que se detenga lo que es el coronavirus. En otra información, los empresarios de México reunidos en los 12 organismos que conforman el Consejo Coordinador Empresarial ratificaron su compromiso con el abasto y suministro de alimentos y bienes de primera necesidad para todo el país. El campo, la industria y el comercio se encuentran preparados para afrontar la contingencia frente a la pandemia del
COVID-19. El país tiene sus recursos suficientes para garantizar los alimentos, productos procesados y enlatados, elementos de limpieza e higiene a todos los mexicanos. Existen inventarios suficientes para proveer de mercancía a familias, viviendas, hoteles y restaurantes. Hicieron el llamado a toda la población a mantener la calma y la responsabilidad y no realizar compras de pánico ni acaparar productos. No es necesario ni justificado, ya que afecta a quienes tienen necesidades urgentes. Y en más información, trabajadores de supermercados mediante un desplegado solicitaron lo siguiente. Allí vemos en pantalla pues esta petición que hacen los trabajadores de los diferentes supermercados. Vengan a comprar una persona por familia. La otra petición que hacen es eviten venir ancianos. También nos dicen allí que no traigan a los niños. Si utilizas guantes, deposítalos en la basura al terminar. Guarda 1 metro de distancia con los demás. Si toses, tápate la boca con el brazo o ten puesta una mascarilla. También nos dice allí que intenta pagar con tarjeta y no con efectivo para evitar contacto con la persona en la caja. Recuerda que nosotros no podemos quedarnos en casa porque tenemos que abastecer a la población. Pensemos en la salud de todos. Esta es parte pues del mensaje que envían los trabajadores de los diferentes supermercados de acá de nuestra ciudad, y esto como medida, por supuesto, también a todas aquellas peticiones que han hecho los organismos de salud para prevenir que se contagien más personas en nuestro país. Y continuando con más información, sucursales bancarias informaron a sus clientes las medidas de prevención ante el coronavirus, pues para evitar que bancos se saturen, pegaron en puertas recomendaciones como por ejemplo entrar de 5 en 5 o de 10 en 10 para realizar cualquier tipo de trámite. Cabe mencionar que tanto en los bancos ubicados en el primer cuadro de la ciudad como en diferentes puntos se hicieron largas filas. Por otra parte, ante el avance de los casos de contagio de coronavirus, desde las entidades que agrupan a los bancos recomendaron a los clientes evitar ir a las sucursales y evitar utilizar las plataformas online y de alguna manera para realizar las diferentes operaciones. También recomendaron el uso de canales electrónicos como home banking y aplicaciones móviles para realizar los pagos, las transferencias, consultas de saldos e información sobre todo tipo de operaciones. También los bancos aconsejaron especialmente a los adultos mayores el uso de estos medios en lugar de asistir a las sucursales y recordaron que todos los comercios tienen la obligación de aceptar pagos con tarjeta de débito. En más información, la industria restaurantera en Chihuahua capital también ha sido golpeada por el coronavirus. Actualmente ha registrado una disminución del 30% en las ventas y advierten que la caída puede ser mayor. Y es que aunque los establecimientos han seguido de manera puntual las indicaciones de las autoridades de salud, destacan que si llega el momento necesario, acatarán cuál sea la indicación pertinente y cerrarán las instalaciones con el propósito de evitar cualquier contagio. Se dio a conocer que la proveeduría y abasto de los productos se mantiene normalmente. Sin embargo, ante la poca afluencia de comensales en restaurantes, se promueven los servicios a domicilio y sobre todo para recoger en los diferentes establecimientos. Se ha observado en los últimos días un incremento en los pedidos para recoger y una alza paulatina en las plataformas de entrega de comida. También se destacó que en el interior de los establecimientos se han reforzado las medidas de higiene con el personal a quienes se monitorea de manera constante su estado de salud. Y la Fundación Teletón también informó que, preocupados por la situación sanitaria a causa del COVID-19, se tomó la decisión de cerrar los 22 centros de rehabilitación. Allí vemos claramente el comunicado donde dice textualmente que preocupados por la situación sanitaria a nivel mundial a causa del COVID-19 y con el afán de salvaguardar la salud e integridad de toda la población que atendemos, que es muy vulnerable ante las infecciones respiratorias, en Fundación Teletón hemos decidido cerrar los 22 centros de rehabilitación e inclusión infantil y el Centro Autismo Teletón de forma temporal. Pues parte entonces también de lo que nos dice allí Teletón como medida, por supuesto, ante esta pandemia. Y el Departamento de Salud Pública de la ciudad de El Paso anunció el tercer resultado positivo de la prueba del coronavirus. Se trata de una adolescente quien recientemente viajó al extranjero.
La paciente es una mujer adolescente quien tiene antecedentes de haber viajado al extranjero en los últimos días. Actualmente se está recuperando en la casa. Los resultados de esta investigación se utilizarán para identificar cualquier contacto cercano que pueda haber estado expuesto por el paciente y así determinar si es necesario realizar más pruebas de contacto cercano. Se recuerda al público que COVID-19 es una enfermedad transmitida principalmente a través de la tos y los estornudos de las personas que ya están infectadas. La información preliminar sobre coronavirus muestra que alrededor del 80% de los casos son leves y la mayoría de las personas no necesitan hospitalización. Sin embargo, los adultos mayores y las personas con afecciones de salud subyacentes como enfermedades cardíacas, pulmonares y diabetes tienen un mayor riesgo de complicaciones. Las autoridades de salud continúan instando a los residentes de El Paso a que sigan las medidas de prevención y se mantengan actualizados con la información más reciente, suscribiéndose de esta manera en las plataformas oficiales de redes sociales que cuentan en la ciudad. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Y el Cabildo de El Paso discutirá extender 30 días más la declaratoria de emergencia que decretó la semana pasada el alcalde Dimargo. Robert Reséndez, director del Departamento de Salud en El Paso, confirmó que la ciudad tiene tres casos en realidad positivos del COVID-19 y en observación a 27 personas que viajaron a China recientemente, todas ellas en cuarentena voluntaria. Informó además que si en 15 días las personas no presentan síntomas, podrán continuar con su vida ordinaria y si ocurre lo contrario, permanecerán en cuarentena y bajo tratamiento. Agregó además que los servicios de emergencia saben en dónde están todas esas personas. Y en otro de los efectos provocados por el coronavirus, el dólar volvió a repuntar este martes y superó su máximo histórico. Hoy la divisa en ventanilla de los bancos se encuentra a una paridad por encima de los 23 pesos. El dólar volvió a repuntar este martes y superó su máximo histórico. Hoy la divisa en ventanilla de los bancos se encuentra a 23 pesos con 19 centavos. Apenas el lunes y pese a que no existió actividad de la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar alcanzó su máximo histórico de 23.08 pesos, lo que representó un incremento de 11 centavos. Esta mañana, al reanudar actividades, la Bolsa Mexicana de Valores realizó otro paro de emergencia, luego que registró una caída del 5%. El dólar también se fortalece luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos volvió a bajar su tasa de interés un 0.25%. Y continuando con el tema, la Embajada y Consulados de los Estados Unidos en México suspenderán a partir de este miércoles 18 de marzo y hasta nuevo aviso los servicios de visas y otros trámites. Explicaron que solo se irán prestando servicios consulares esenciales a los ciudadanos estadounidenses, así como visas de emergencia. La embajada estadounidense añadió que quien tenga citas para después del miércoles recibirán avisos de cancelación por correo electrónico para reprogramar su diligencia. Esto forma parte de los mecanismos de respuesta ante la pandemia del COVID-19 y en línea con el llamado del gobierno mexicano a aumentar el distanciamiento social. Al respecto, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, aseguró que tanto Christopher Landot, embajador de Estados Unidos en México, como Marta Bárcena, embajadora de México en la Unión Americana, trabajan en conjunto con las autoridades de ambas naciones para tomar las mejores decisiones en torno al coronavirus. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, dio a conocer durante la conferencia mañanera del Gobierno de la República que se prevé que la epidemia por coronavirus en México dure alrededor de 12 semanas. Esta no va a ser una epidemia corta. Ya lo hemos dicho, pero quiero volverlo a dejar muy en claro. Hemos dicho que la epidemia puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China. Llegó a un punto máximo, más o menos a la mitad de esas semanas, y luego empezó a descender. No necesariamente por las medidas de contención extremas que se tomaron. Ya vendrán los estudios
serológicos, que son los estudios en donde a una muestra representativa de la población se le toma sangre y se analizan los anticuerpos para ver si desarrollaron defensas, desarrollaron inmunidad, y se verá la enorme proporción, el enorme porcentaje de personas que fueron infectadas a pesar de no haber tenido enfermedad. En algunos países, como Alemania, el liderazgo político del Estado comentó lo que es una realidad demostrable científicamente, que se espera que hasta 7 de cada 10 personas desarrollen anticuerpos en la medida en que han sido expuestos al virus. Pero no quiere decir que 7 de cada 10 van a tener la enfermedad, y mucho menos que 7 de cada 10 van a tener una enfermedad de cuidado, una enfermedad delicada. Entonces ya vendrá el momento en que se esclarecerá cuál fue la fuerza principal que permitió, en el caso chino, el extinguir la epidemia. Pero lo cierto es que se extinguió o está en vías ya de salida y que duró aproximadamente 12 semanas, 3 meses durante todo este pico inicial o proceso inicial. Entonces, ese sería el escenario mínimo de duración que esperamos en México. Sin embargo, en la medida que cada país tiene distintas características, podría extenderse más, podría haber pequeños repuntes secundarios que prolongaran la necesidad de medidas de mitigación y control. Con esta nota hacemos nuestra primera pausa en ABC Noticias. No se aparten, que ya volvemos con más información.